Vamos a hablar sobre las normas aplicadas a las instalaciones eléctricas. Entonces, primero, ¿qué es la sigla IS? Esto significa International Electrotechnical Commission, que es la organización líder mundial que prepara y publica estándares internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas, promoviendo la cooperación internacional en todas las cuestiones relacionadas con la estandarización en los campos eléctrico y electrónico. La siguiente norma habla sobre requisitos generales y ensayos. Esta norma especifica requisitos generales para luminarias incorporando fuentes de luz eléctrica para la operación desde voltajes de suministro de hasta 1000 voltios. Los requisitos y pruebas relacionados a esta norma cubren clasificación, marcado, construcción mecánica, construcción eléctrica y seguridad fotobiológica. Esta norma cubre los requisitos de seguridad para luminarias, con el objetivo de proporcionar un conjunto de requisitos y pruebas que se consideren generalmente aplicables a la mayoría de los tipos de luminarias. Las luminarias deben estar diseñadas y construidas de manera que en condiciones normales de uso funcionen de manera segura y no causen peligro a las personas ni a los alrededores. La siguiente norma es sobre pruebas ambientales desde vibración, que proporciona un método de prueba aplicable a componentes, equipos y otros artículos que durante el transporte o en servicio puedan estar sujetos a condiciones que impliquen vibración de un patrón armónico generada principalmente por fuerzas rotativas, pulsantes o oscilantes como las que se producen en barcos, aviones, vehículos terrestres, helicópteros y aplicaciones espaciales. La siguiente norma habla sobre los grados de protección IP, que es aplicable a los contenedores de los productos eléctricos con tensión nominal inferior a 72.5 kV. Para esto, un contenedor envolvente es un elemento que proporciona la protección de material contra las influencias externas. El grado de protección IP es usado para clasificar los equipamientos electrónicos sobre la protección que proporcionan frente a agentes externos, tanto sólidos como líquidos. El número de protección se describe mediante dos dígitos. El primer dígito se refiere a elementos sólidos y el segundo a elementos líquidos. De tal manera que extiende un grado de protección IP65, quiere decir que este es protegido contra el polvo y también contra los chorros de agua. Como regla general, se puede establecer que cuando mayor es el grado de protección, más protegido está el equipamiento. Actualmente, la mayoría de los sensores inductivos, capacitivos y fotoeléctricos que se comercializan en el mercado tienen un nivel de protección mínimo de IP67, los cuales los hacen aptos para soportar la mayoría de los ambientes agresivos que se producen en la industria. La siguiente norma es la norma de resistencia mecánica IK, que se refiere a la clasificación de los grados de protección proporcionados por envolventes en contra de impactos mecánicos externos con el voltaje nominal del equipo protegido no es mayor a 72.5 kV. El grado de protección IK se refiere a la resistencia que los equipos o encapsulados de materiales eléctricos ofrecen contra golpes mecánicos externos. El número de protección se describe mediante dos dígitos detrás del identificativo. Entonces, significa que un IK 00 significa que no tiene protección, y mientras este sigue aumentando su nivel de protección. El fabricante es el quien, bajo su responsabilidad y test de pruebas en laboratorios internos o externos, garantiza el nivel de protección del diseño del producto. Y aquí igual están los niveles de IK que existen. Las siguientes normas son sobre los límites y métodos de medición de las características de perturbaciones de la radiación eléctrica y equipos similares. Que esta norma se aplica a la emisión radiada y conducida de perturbaciones de radiofrecuencia. Esto es todos los equipos de iluminación destinados a ser utilizados con baterías o conectados a una red de alimentación de baja tensión, accesorios que solo pueden usarse con equipos de iluminación, equipos de radiación IR y UV, marcadores, carteles, equipos de iluminación destinados a ser utilizados en exteriores, en autobuses y trenes. La siguiente norma habla sobre equipos para iluminación general, requisitos de inmunidad MC. Esta norma se ocupa de los requisitos de inmunidad electromagnética aplicados a los equipos de iluminación de aparatos como son lámparas, luminarias y módulos. Su objetivo es establecer una referencia común y objetiva para evaluar la inmunidad de los equipos de iluminación en términos de parpadeo de iluminación cuando se someten a fluctuaciones de voltaje. Los cambios temporales en el color de la luz, como el parpadeo automático, no se consideran en esta prueba. La siguiente norma habla sobre los límites para las emisiones de corriente armónica.
Esta norma es aplicable a los equipos eléctricos y electrónicos que tienen una corriente de entrada nominal de hasta 16 amperios por fase y está destinado a conectarse a sistemas públicos distribuidos de baja tensión. El objetivo de esta norma es fijar límites a la emisión de armónicos por los equipos incluidos dentro del campo de aplicación, de forma que con la debida tolerancia de las emisiones de otros equipos, el cumplimiento de los límites asegure que los niveles de distorsión armónica no excedan con los niveles de compatibilidad definidos. La siguiente norma habla sobre la limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker. Esta se refiere a las limitaciones de las fluctuaciones de voltaje y el parpadeo en el sistema público de voltaje. Especifica los límites de los cambios de voltaje que pueden ser producidos por un equipo aprobado en condiciones específicas y brinda orientación sobre los métodos de evaluación. La siguiente norma es de módulos LED para iluminación, especificaciones generales. Esta analiza los requisitos generales y de seguridad relevantes para los módulos de diodos de emisores de luz LED, como son los módulos LED integrados y módulos LED semi-integrados para operación bajo voltaje constante, corriente constante, potencia constante. Módulos LED integrados para uso en fuentes de corriente continua de hasta 250 voltios o fuentes de corriente alterna de hasta 1000 voltios a 50 Hz o 60 Hz. Y no es aplicable para lámparas LED. La siguiente norma es la seguridad fotobiológica de lámparas y sistema de lámparas. Esta norma internacional proporciona una guía para la evaluación de la seguridad fotobiológica de lámparas y dispositivos que utilizan lámparas. Definen los límites de exposición, técnicas de medición, de referencia y esquema de clasificación para la evaluación y control de riesgos fotobiológicos de alguna radiación óptica alimentada eléctricamente, incluyendo los LED, pero excluyendo láseres en un rango de longitud de onda de 200 nanómetros a 3000 nanómetros. La siguiente norma es aplicable a dispositivos para protección contra sobretensiones, contra efectos indirectos y directos de rayos u otras sobretensiones transitorias. Se establecen características de rendimiento, métodos estándar para pruebas y clasificaciones. Estos dispositivos se empaquetan para conectarse a circuitos de alimentación de corriente alterna de 50 a 60 Hz y se establecen equipos con una capacidad de hasta 1000 voltaje RMS. Entonces, las tensiones transitorias originadas mayoritariamente por conmutaciones de red o descargas de rayos son de muy corta duración, pero de valor eficaz muy elevado, de miles de voltios, y se transmiten a través de la red de distribución. Tenemos la siguiente norma sobre requisitos generales y de seguridad, que los requisitos de seguridad aseguran que los equipos eléctricos construidos no pongan en peligro la seguridad de las personas, de animales domésticos, de las propiedades cuando se instale, mantengan y utilicen adecuadamente en aplicaciones para las cuales han sido diseñadas. La siguiente norma habla sobre los requisitos particulares para dispositivos de control electrónico suministrados por corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Esta especifica requisitos de seguridad particulares para dispositivos de control eléctricos para uso en suministros de corriente continua o corriente alterna de hasta 1000 voltios, con una corriente alterna 50 a 60 Hz y una frecuencia de salida que puede desviarse de la frecuencia de suministro. La siguiente norma habla sobre requisitos de rendimiento, que especifica los requisitos de funcionamiento para dispositivos de control eléctricos para utilizarse en alimentaciones de corriente continua hasta 250 voltios, mientras que en corriente alterna hasta 1000 voltios a 50 o a 60 Hz. Y estos dispositivos de control para módulos LED están diseñados para proporcionar un voltaje o corriente constante. Gracias.